Históricamente en One Piece han existido personajes que en la comunidad siempre han sido muy infravalorados, pero también ha habido un grupo de personajes que por lo general, incluso antes de llegar al punto en el que se encuentran en el presente, el fandom ya tendía a hacer todo lo opuesto, a sobrevalorarlo. Hoy abro el paraguas para recibir mucho en la caja de comentarios porque hoy sí que toca hablar de personajes que en algún momento de la obra, incluso antes de que ni tan siquiera demostrasen absolutamente nada, fueron sobrevalorados de una manera única y especial, de unas dimensiones increíbles y que para nada favorecían a lo que se hablaba sobre dichos personajes en aquel momento de la obra. De hecho, esto se abre como una posible nueva sección en el canal y que no quede como un top, sino como un recopilatorio hablando de personajes que en algún momento de la obra fueron exageradamente sobrevalorados si le dais muchísimo apoyo a este vídeo. Esta puede ser la primera parte de unas cuantas que se pueden venir, así que Nakama, vamos a intentar llegar mínimo a 500 likes para una segunda parte. Y de paso, pues suscríbete a mi canal. Misión llegar a 100.000 Nakama, y sé cuánto apoyo lo voy a conseguir, así que Nakama, bríndeme tu apoyo, vayamos juntos a Laugh-Tale. Vamos a empezar hablando en este vídeo de un personaje muy querido en todo el fandom de One Piece, un personaje que históricamente siempre se ha hablado muchísimo de él. Vamos a hablar de Shanks. Shanks es históricamente uno de los personajes más sobrevalorados de todo One Piece. Y hablo en pasado, ya que antes ni siquiera se tenían constancia hace años de la magnitud de todo el potencial del emperador. Quizás los que llevéis poco tiempo en la comunidad no conocéis cómo era la comunidad hace años atrás, pero la cosa ha cambiado bastante de cómo estaba antes a cómo está hoy por hoy. Shanks en su momento siempre era, incluso sin haber demostrado absolutamente nada de su poder, el personaje más poderoso de todo One Piece para una grandísima parte del fandom. Y repito, no conocíamos absolutamente nada de todo el potencial real que tenía él. En aquellos años sus mayores hazañas fueron su increíble haki en el Moby Dick, cómo partió el cielo con Shirohige, y detener a Akainu en Marineford. Y de hecho, la llegada de los piratas de Akakami, si bien es cierto que sirvió para parar la guerra, muchos de los grandes pesos pesados de la misma no tenían intención de parar el conflicto con la llegada de ellos, sino que al revés, que su intención realmente era otra, era seguir peleando en la guerra. Akainu tenía intención de seguir peleando, Kizaru igual, aunque muchos quieran hablar de que él se acojonó de Beckman cuando realmente justo en el capítulo siguiente ya lo ignora por completo para seguir yendo a por Luffy, y Aokiji pues seguía en movimiento. Con lo que realmente la guerra la detuvo la decisión de Sengoku por las consecuencias que ya podía acarrear enfrentarse a otro emperador en ese momento sin tener la totalidad de todas las fuerzas en ese punto para ello. Pero como comentábamos, la idea de Shanks post-Marineford como personaje era tal que tan solo con esa acción y la mala interpretación de todo dio lugar a que el fandom en general lo pusiera como generalmente el personaje más poderoso de todo One Piece, mirara cualquier cosa que mirase. En la actualidad pues sí que podemos hablar con más propiedad de él, porque con lo poco que hemos visto de él ha sido bestial. Es un animal que es capaz de intimidar a un almirante desde prácticamente su casa, desde Elbaf, con lo que ahora en el presente sí que podemos decir con un criterio más acertado todo lo que se comentaba. Aún así, Shanks es uno de los ejemplos más suaves que podemos encontrar como personaje que fue sobrevalorado por el fandom, ya que es comprensible que con su estatus, influencia e impacto en la trama en aquellos años, la sensación fuera la que era. Pero lo que veremos más adelante con algunos ejemplos de este vídeo, pues va a ser un poco bastante doloroso. Y sí, yo sé que con estos vídeos me meto en berenjenales yo solo, pero es inevitable ponerlo. Vamos a hablar de Roronoa Zoro. Históricamente el personaje más sobrevalorado de todo One Piece hasta la fecha, me atrevería a decir. Y ojo, no digo en el presente, sino que en general durante todo lo largo de la obra siempre ha sido la tendencia a sobrevalorar a Zoro. Quiero decir que ha sido como el cúmulo del personaje más sobrevalorado en líneas generales por el fandom. Y es ahora cuando con más propiedad podemos hablar del nivel real de Zoro, pero años atrás, cuando estábamos por Zou, por Whole Cake, había cada comentario, cada opinión que todo aquel que estuviera de lleno en la comunidad en aquel momento recordará con nostalgia. La broma de que Zoro era el Yonko verde estaba bien, realmente como meme era legendario. Pero es que había muchos que se lo tomaban muy a pecho cuando alguien soltaba algún fact sobre Zoro. Y decía algo tipo, el Zoro de aquellos años no podía derrotar a un almirante, algo que lo veo hoy por hoy y dices, joder, es una obviedad. Te sorprendería la cantidad de gente, la cantidad de encuestas que sin ser meme, sino opiniones sinceras de muchos, decían que Zoro era superior a un almirante e incluso que Big Mom podía ser derrotada por Zoro en aquel tiempo.
había cada opinión que, sin ser meme, forjaron el meme del Yonko verde en aquel momento. De ahí todo el nacimiento de que históricamente los fans de Zoro en líneas generales, en aquellos años, no hablando en el presente, en aquellos años, eran los más pesados de toda la obra. Y sí, en el presente el nivel de Zoro es otro muy diferente del de aquellos años, pero es una obviedad que Zoro en aquellos entonces estaba muchísimo más sobrevalorado que incluso lo que veo hoy por hoy con él. Hoy por hoy me da más la sensación de ver al fandom más realista con las opiniones. Bueno, alguno que otro medio que, pero sí, generalmente me da esa sensación de que es más realista. Aunque algunas veces, como ya hemos dicho, sigue habiendo algunos patinazos por ahí. Lo gracioso de aquellos tiempos era leer lo que comentábamos. Zoro nivel almirante o incluso derrotando a un Yonko como Big Mom. Cuando Zoro entre Rosa ya podíamos apreciar que aún le separaba una distancia buena de un almirante, pese a que Fujitora ya apreciaba la peligrosidad y el poder de Zoro allí. Y Luffy en Whole Cake no pudo ni darle un golpe real a Big Mom sin caer derrotado. Esa era la realidad de cómo andaba en el poder realmente en aquellos tiempos. Y aunque en el presente, como ya hemos dicho, la cosa ya haya cambiado, no. En aquel momento Zoro no era lo que es en el presente. Y quiero pasar a un polo muy opuesto. Quiero hablar de un personaje que creo que mucha gente no se lo va a esperar en este vídeo. Vamos a hablar de un almirante de la marina, vamos a hablar de Kizaru. Kizaru normalmente era el almirante que hasta antes de Egghead el fandom en general lo apreciaba. Lo tenía como el que no se metía en medio del conflicto interno entre Aokiji y Akainu antes del time skip. Pero es que siempre que hablaban de poderes del almirante, era el que sin esperarlo, generalmente mejores valoraciones y reseñas te encontrabas sobre él. Hasta el punto de que lo normal era sobrevalorarlo a niveles no vistos con ningún otro almirante. Y es curioso, siempre digo que el almirante es un grupo de personajes que en líneas generales se las pasaba al fandom tirándoles por considerarlos más inferiores a la cima de la piratería que conocemos en el presente. Pero la realidad es que en el caso de Kizaru era todo lo contrario dentro del almirante. Con Aokiji y Akainu la tendencia generalmente siempre fue, y sigue siendo también a día de hoy, infravalorarlo en líneas generales. Pero en el caso de Kizaru, hasta antes del arco de Egghead, lo habitual era ver que la opinión general era que realmente él tenía el potencial de ser el almirante de flota, y de hecho para muchos incluso era más poderoso que el resto de almirantes conocidos, pero que por su falta de personalidad tan marcada como en el caso de Akainu, pues no le daba margen para tener ese puesto. Y si bien es cierto que a día de hoy las tornas son bien distintas, que en general ahora lo que veo con Kizaru es que, por lo vivido en Egghead, Kizaru está muy poco valorado como rival por el fandom, lo cierto es que a niveles de lo que pasó en el pasado con él, por tan solo ser el más enigmático del almirante, el más despreocupado, el que tiene una de las frutas más rotas de todas, y el único que en Marineford no sufrió daño y por su declaración en otros momentos daba a entender que Kizaru a ojos de muchos era la mayor bestia con diferencia de la marina, generalmente todos, y me incluyo aquí, lo sobrevaloramos. Cuando la realidad es que no es el más poderoso, pero sin duda alguna es uno de los que sí es más poderoso de toda la marina, tanto hace 2 años como en el presente. Y ya que hablamos de él, hablando también en el presente, me da la sensación de que ahora las torres son totalmente a la inversa, ahora está infravalorado. Ha pasado de ser un personaje generalmente sobrevalorado a todo lo contrario. Y yo sinceramente no me dio la sensación en ningún momento de que Kizaru haya ido en serio en Egghead. A diferencia de, por ejemplo, Saturno Lucci, que sí están dando un desempeño más acorde a sus capacidades. Con Kizaru no me está dando esa impresión. Solo me da la impresión de que quería limitarse a su objetivo y que en ningún momento se pasaban por enfrentarse a un emperador. Y eso muchas veces se olvida. Probablemente a este personaje casi nadie se lo espera en este vídeo, y ese es Marco el Fénix. Ese es el personaje que durante años el fandom decía, vale, es la mano derecha que tenía nivel para ser Yonko. Y ciertamente llevaban razón, tenía la influencia, la organización y los medios para haber llegado a más, pero también le llegó el muro que le frenó por completo, el emperador Kurohige. Marco, con mano derecha de un emperador, está genial, es un líder innato, tiene bastante poder físico, tiene carisma y es tanto un soporte defensivo como ofensivo para una banda. Lo puedes tener en todas las áreas posibles. Sin embargo, Marineford hizo mucho daño y al igual que habían los que, como en el caso de Kizaru, lo sobrevaloraban por lo poco que hizo allí, con Marco pasaba igual. Mucha gente se tomó en serio la breve pelea de Marco contra Kizaru, pelea en la que Kizaru literalmente se estaba cachondeando un poco de la situación. Respetaba a Marco, pero en su tono sarcástico, en su línea como siempre. La diferencia en como por ejemplo en cómo trata en el presente a Luffy, que eso ya cambia mucho. Y con Marco la cosa no va solo ahí. También había quienes decían que Aokiji no era el rival para Marco porque este de una patada le hizo sangrar.
que está bien valorar las acciones de un personaje, pero de ahí a decir la de barbaridades que se han llegado a decir, pues hay un trecho. Si de algo sirvió Marineford fue para dejar en claro que un emperador jugaba en una categoría muy diferente del resto de su banda, ya que los almirantes eran un muro muy grande de rival si querían ganar la guerra, y Marco, por mucho nivel que tuviera, demostró que no tenía las capacidades de poder hacer demasiado más de lo que hizo. No pudo frenar a Kaino de su avance, no pudo derrotar a Kuzan como era normal, y con Kizaru idem de lo mismo. Fueron enfrentamientos que sirvieron para hacernos ver que había una clara diferencia entre un primer comandante y un almirante de la marina, que era en ese momento en el que estamos viendo la realidad de la marina, que había un muro muy grande en aquel momento. Sin embargo, Wano también después sirvió para algo, y aunque muchos se queden solo con lo malo, hoy me apetece también sacar lo bueno de Marco. Mantener a raya durante un tiempo e incluso dañar simultáneamente a dos manos derechas de Kaido dice muchísimo del verdadero nivel de Marco como personaje. Habrá quien esto lo vea normal y como una cosa muy pequeña, pero yo sinceramente lo veo una hazaña muy buena. Que sí, que era normal que no pudiera seguir luchando contra ellos, porque como es normal enfrentarte a dos bestias a la par que tú luchas por sobrevivir, teniendo un nivel similar, pues es un poco complicado. Honor al pájaro, que pudo hacer bastante. Además, Shanks no para de insistirle en que se una a ellos, con lo cual eso habla muy bien del personaje. Diré que en el presente, por suerte, gracias a Wano, está más equilibrado el cómo lo valoran. Hemos pasado de que se sobrevaloraba por demasiado antes de Wano, y Wano también ha equilibrado un poco la cosa. Aunque bueno, de Wano también ha salido mucha gente que ha empezado a infravalorarlo bastante. Y vamos a cerrar el vídeo hablando de un personaje muy querido por todos. Y siempre que hablemos de personajes que tienen tendencia a ir sobrevalorados por el fandom, no podemos olvidarnos de aquel con el que nace la historia. Evidentemente hablaremos del protagonista de la obra, hablaremos de Monkey D. Luffy. Amo a Luffy, lo adoro, y aunque ahora esté en el punto en el que está, en el presente, que es una maldita bestia en la que muy pocos personajes pueden hacerle frente, en el pasado, incluso a veces en el presente, cuando todavía, en el pasado sobre todo, no habíamos librado ni siquiera la guerra de Onigashima, ni tan siquiera habíamos empezado Wano como tal, o remontamos incluso más atrás a Whole Cake, incluso ya había una sobreexageración de los poderes de Luffy. Y no al nivel de Zoro, porque eso ya en aquellos años era algo impensable. En el caso de Luffy, pese a tener una base más realista, seguían habiendo algunos comentarios de sobrevalorarlo hasta la saciedad. Al llegar a Whole Cake y tras haber derrotado a Doflamingo y recién salidos de Zou, en aquellos momentos la comunidad se dividía en varios grupos, pero habían dos muy bien marcados. Los que decían que Luffy ya podía incluso derrotar a Big Mom porque Doflamingo era alguien muy top y que para muchos incluso ya lo siguiente sí o sí debía de ser Big Mom al dirigirnos a Whole Cake, y los que decían, vale, el aviso del cartel de recompensa de Jack con 1000 millones de berries quizás nos esté diciendo que ahora es cuando empiezan a venir los monstruos de verdad al mundo de One Piece. Doflamingo sin duda marcó un antes y un después, y tocaba enfrentar a la cima de la piratería tras él. Pero Whole Cake no era el momento de ir a por un emperador, sino un arco que serviría como puente para un crecimiento notorio de Luffy en apenas días. Y en aquellos momentos, como ya hemos comentado en el vídeo, había mucha gente que lo sobreestimaba demasiado, que decían, vale, ya va Whole Cake, Big Mom va a caer, cuando en todo el arco te dejan en claro que no es esa la intención. Pero bueno, aquí en este vídeo vamos a recordar algunas de las cositas que pasaron allí. Derrotó a Cracker gracias a la ayuda de Nami, algo muy olvidado por muchos y que se les pasa a muchos por la cabeza. Y derrotó a Katakuri con el continuo avance y crecimiento de Luffy por cómo se dio todo el desarrollo de la batalla. Y evidentemente creo que todo el mundo somos conscientes de que durante casi la inmensa mayoría de la batalla, Luffy era muy inferior a Katakuri, que ganó gracias al progreso, gracias al haber aprendido de Katakuri, que como decíamos, dejaban claro que Whole Cake había servido para ver el progreso de Luffy y lo que tenía que crecer para enfrentarte luego a un emperador más adelante. De hecho, la primera toma de contacto en Wano fue una hostia de realidad tremenda. La primera pelea contra Kaido, aun veniendo de derrotar a dos manos derechas de un emperador, se esperaba por parte del fandom como algo más diferente, como si Luffy pudiera hacer algo frente a Kaido. La realidad de lo que pasó solo sirvió para quitarle la borrachera al dragón. Aún así, no hubo quien decía que con la llegada de Big Mom a Udon y el entrenamiento que Luffy estaba haciendo en la cárcel, ya ahí con ese entrenamiento, si la pelea se daba, Luffy ya estaba preparado para hacerle frente a Big Mom, cuando justo habíamos visto poco antes la enorme diferencia entre un emperador y alguien que era capaz de derrotar a manos derechas de uno, pero que todavía estaba muy lejos de un emperador. Por suerte, en el presente ya podemos decir que Luffy sí está al nivel de un emperador como tal, es un emperador y sus hazañas hablan por sí
mismo. Diré que en el presente ya lo que se sobrevalora de él es muy poco, ya está en un nivel realista como se hablaba antes, pero como he dicho, en esta sección lo que vamos a hablar es de personajes que históricamente se han sobrevalorado en exceso en algún punto de la obra. Que no os quede duda que incluso personajes que quizás no esperáis por estos vídeos, los vayáis a ver en siguientes partes de esta sección. Así que por mi parte, poco más que comentar, Nakama. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dejad un maravilloso like, que no os cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.